Estamos aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar palabra de Dios, Señor. Te pedimos en esta hora, toma autoridad, toma dominio y control de nuestra vida. Te entregamos nuestra vida en tus manos, Señor. Estamos aquí en tu presencia para oír tu voz. Ahora, Dios mío, te pedimos, prepara nuestros corazones. Prepara nuestros corazones, Señor, con la fe necesaria para recibir tu bendita palabra. Ahora, Señor, me pongo en tus manos como tu siervo, como barro nada más en tus manos, como un instrumento en tus manos. Te pido, Señor, que uses mi boca, Padre Santo, mi mente y todo mi ser, para que tú, Señor, estés hablando a nuestra vida, a tu pueblo en esta noche tan especial en que estamos reunidos aquí delante de ti, Señor. Descienda tu presencia con poder y, Señor, te pedimos que tú nos des entendimiento de todas las cosas por tu Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Le damos alabanza y adoración al Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Hermanos, tome su lugar. Que Dios les bendiga. Son muy amables. Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes. La importancia de entender el mensaje de Dios es el tema de hoy, es la palabra de Dios para nuestra vida en este día. Y voy a tomar, hermanos, una porción de la Biblia que es muy conocida. En un momento la palabra de Dios dice que Jesús estaba predicando la palabra a las multitudes. Y Jesús, cuando hablaba, hermanos, del reino de Dios, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, a la mayoría de la gente Jesús le hablaba por parábola, dice la Biblia. Jesús se paraba enfrente de la multitud y se ponía a enseñar, o se ponía a hablar acerca del reino de Dios. Pero dice que él hablaba parábolas a la mayoría de la gente. ¿Qué son parábolas? Parábolas son ejemplos de la vida cotidiana, de la vida diaria de la gente, con lo cual Jesús quería hablar del reino de Dios, pero que la gente no lo entendiera fácilmente en ese momento o claramente. Amén. Es decir, Jesús hablaba lo que la gente veía todos los días. Por ejemplo, Jesús tomó una parábola o comenzó a hablar a la gente y dijo: un hombre tomó semilla y comenzó a sembrar. ¿Sí? Ustedes conocen la historia. Y parte de la semilla cayó en el camino, parte en pedregales, parte entre espinos y parte en buena tierra. Y dio fruto, dijo Jesús. Amén. Y uno dirá, y la gente en ese momento decía: ¿y eso qué tiene que ver? ¿Para qué nos está diciendo esto?, decía la gente. Es como que alguien diga hoy: un hombre fue a la fábrica, prendió su máquina en su fábrica, hizo tanta cantidad de elementos en su fábrica, algunas cosas le salieron mal, otras cosas le salieron bien, y bueno, eso fue la jornada del hombre que fue a trabajar a la fábrica. Amén. Entonces uno diría, si uno escucha que alguien cuenta esto, uno diría: bueno, ¿y qué tiene que ver? Que está bien, sé lo que es un obrero, sé lo que es una fábrica, ¿y qué tiene que ver eso? Amén. Entonces, cuando Jesús decía una parábola, decía algo que la gente conocía, pero no entendían realmente lo que Jesús estaba hablando. Jesús estaba usando las parábolas para hablar acerca del reino de Dios. Y la mayoría de la gente no entendía, porque Jesús hablaba de cosas cotidianas. Jesús hablaba acerca, como dije, de sembradores que salían a sembrar. Jesús hablaba de una mujer, por ejemplo, que de harina. Amén. Jesús hablaba, por ejemplo, de un campo que se había sembrado. A ver si llega el cable. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano.
como dije, cosas normales, cosas cotidianas, y la gran mayoría de la gente escuchaba a Jesús, pero no entendió nada de lo que eso significaba. Solamente pensaba lo que Jesús le hablaba acerca de cosas que ellos veían todos los días. Amén. Así Jesús hablaba del reino de Dios a la mayoría de la gente. Amén. Pero a sus discípulos dice la Biblia que Jesús les hablaba claramente. Jesús, cuando ellos pasan a estar con Jesús aparte, dice que ellos le dijeron: Señor, no entendemos la parábola. Y Jesús les comenzó a decir: el sembrador es el Cristo, el Hijo del Hombre. La semilla es la palabra de Dios, es el evangelio, la predicación. El fruto son los creyentes. Luego dice: los siervos son los ángeles de Dios que van a juntar a la cizaña y la va a echar al fuego, a la gente mala, pecadora, y a los buenos, que es el trigo, los va a llevar al reino de los cielos. Entonces los discípulos decían: ahora entendemos lo que es el reino de Dios, ahora comprendemos por esta historia que contaste, pero porque nos explicaste lo que significa eso, ahora podemos entender. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Se entiende? Porque si Jesús no les explicaba a los discípulos la parábola, nadie íbamos a poder entender qué significa eso. Pero Jesús les explicaba la parábola a sus discípulos, pero a la gente no les explicaba. Entonces, para los discípulos la parábola hablaba del reino de Dios, hablaba del infierno, hablaba del cielo, hablaba de la salvación, hablaba de la palabra, la parábola de Jesucristo. Pero para la gente que estaba mirando a Jesús hablar, la gente después se iba a su casa y decía: ¿y qué pasó? ¿Dónde estuviste? Y estuve ahí donde estuvo un tal Jesús, y se puso a hablar de trabajo. Se puso a hablar de trabajo y dijo, bueno, que alguna siembra era buena, otra siembra era media mala. Bueno, y nos volvimos a casa, diría mucha gente. Es decir, que la mayoría no entendía lo que Jesús estaba hablando. Paz de Cristo, ¿se entiende, hermano? ¿Me van siguiendo lo que significa yo? La mayoría se volvía a su casa sin entender lo que significaba la parábola. Ahora, Jesús dijo, y le preguntaron: Señor, ¿por qué le hablas por parábolas a la gente? Le preguntaron: ¿por qué le decís esas historias? En otras palabras, ¿por qué le decís esas historias que la gente no entiende lo que estás hablando? Y Jesús le dijo, hermanos, y vamos a explicar un momento antes de ir al texto bíblico. Cuando los discípulos le preguntaron esto, Jesús le dijo: lo que pasa es que a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de Dios, y por eso yo les expliqué a ustedes lo que significa. Pero a ellos no, a ellos solamente por parábolas, porque hay una profecía que dice que el pueblo, como buscó tanto el pecado y desobedeció tanto a Dios, entonces Dios les iba a hablar solamente por parábolas, para que escuchen pero que no entiendan, para que vean pero que no perciban, amén, para que no puedan entender lo que están escuchando, que es tan importante, porque Dios no los había elegido para tener esa revelación, por cuanto ellos se habían endurecido al Señor. La palabra dice: de labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos de mí. Tanto que el pueblo no obedecía al Señor, tanto que el pueblo no respetaba al Señor, entonces el Señor endureció a la gran mayoría de israelitas y dijo: bueno, ellos no les concedo que entiendan, pero sí voy a tomar un remanente, una cantidad escogida, elegida por mí, a quien yo les voy a explicar los misterios del reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y aquí, hermanos, estamos lo que el Señor quiere, que entendamos los misterios del reino de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Denle un aplauso al Señor, hermano, porque usted es privilegiado. Usted tiene el privilegio, yo tengo el privilegio. Porque hubo gente que Dios dijo: a ellos no les voy a dar a entender, a ellos no les voy a explicar, no les voy a explicar. A ustedes sí, dijo el Señor. Gloria al Señor. Y Dios nos dice a nosotros lo mismo hoy, en este día: a ustedes les voy a explicar los misterios del reino de Dios. Y para eso es que venimos a la iglesia, y para eso es que venimos a aprender la palabra, amén, porque somos escogidos de Dios para entender
los misterios del reino de Dios. Ahora, como dije, a la mayoría Jesús en aquel tiempo les hablaba por parábolas y la gente no entendía. Amén. Un poco lo hacía, como dije, porque Dios había endurecido a la mayoría de Israel, y otro poco para que los curiosos, los que van por curiosidad solamente, no entiendan. ¿Usted sabía que hay gente que va a la iglesia solamente por curiosa y nada más? Amén. ¿Usted sabía que hay gente que va a Cristo solamente por curioso y a ver qué hay, a ver qué me dan o a ver qué pasa y nada más? Bueno, el Señor sus perlas, sus tesoros, no los da a los curiosos, los da a los que buscan de corazón al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces había muchos curiosos ahí, y Jesús les habló a todos los curiosos, pero no les reveló nada. Solamente les reveló a los discípulos que estaban con él y que estaban continuamente con él. Como estaban con él y habían sido elegidos, y algunos dijeron: Señor, enséñanos la parábola. Queremos aprender la parábola. Entonces el Señor ahí les explicó. Entonces aquí estamos los hermanos que tenemos deseo de conocer la palabra, tenemos deseo de que Dios nos enseñe. El Señor nos va a dar sabiduría y nos va a enseñar, porque estamos buscando la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ahora, a sus discípulos les hablaba claramente. A la mayoría, amén, le hablaba por parábolas. Pero fíjense, hermanos, ¿qué sucede cuando la gente no entiende el mensaje? La mayoría no entendía el mensaje. Pero ¿qué sucede cuando la gente no entiende el mensaje como le pasaba a esa mayoría? Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué sucede? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Paz de Cristo. ¿Se dan cuenta del peligro de no entender la palabra? La palabra de Dios, hermanos, es un tesoro para la vida eterna. La palabra de Dios es un tesoro para transformar las vidas. La palabra de Dios es un tesoro para sanar al enfermo, para hacer milagros. La palabra de Dios sobre todo es para vivir eternamente en la presencia del Señor. Pero qué triste es que suceda que el diablo arrebate, se lleve esa palabra del corazón de alguien. Pero eso sucede cuando ese alguien no entiende la palabra. Ahí es donde el diablo aprovecha y quita la palabra. Se lleva ese tesoro tan grande, amén, que alguien ha recibido en su corazón. Por eso la importancia, hermano, de entender la palabra de Dios. La palabra, el mensaje de Dios es para ser entendido, es para que la gente, para explicarlo claramente y que la gente lo pueda entender claramente, para que tenga la oportunidad de cuidar ese mensaje y de recibir la bendición. Porque si no se entiende, hermano, queda ahí como quien descuida algo al aire libre, y el malo viene y se lleva esa palabra y la gente se queda sin nada de lo que Dios lo quiere, le ha preparado. Amén. Entonces, hermanos, es necesario de este punto que les estoy hablando. Yo quiero marcar 3 puntos en esta noche. Amén. Y quiero decirles acerca de la palabra de Dios, acerca del evangelio, de la necesidad de que la gente entienda el evangelio. Quiero decir que es necesario explicar bien el evangelio. ¿Cuánto dicen amén? La gente necesita que expliquemos bien el evangelio. ¿Para qué? Para que no se la robe el diablo. Porque si le damos una explicación vaga, una explicación sesgada, una explicación no entendible, entonces la gente, quizá usted va a decir: bueno, yo compartí el mensaje, pero la gente no lo va a entender, y si no lo entiende, el diablo se lo va a robar, y esa gente a quien usted predicó o a quien usted habló no va a recibir la bendición que Dios tenía para ella. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué hace el obrero? Usa bien la palabra de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, hermano, lo que quiero yo decir con este mensaje, o lo que Dios nos está diciendo con este mensaje, o lo que quiero tocar acerca de este mensaje y decir, es necesario explicar bien el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Esa es la pregunta para que yo pueda explicar, para que usted pueda explicar. Porque ¿saben qué? El Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién? ¿Al pastor? No, a todos los creyentes. Nos mandó el Señor a predicar a toda criatura la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Nos mandó a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, amén, para salvación del que cree en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Evangelio, saber que Cristo vino al mundo, saber que Cristo murió por nosotros, saber que fue sepultado después de que fue crucificado y muerto por nuestros pecados. Y también dice que Cristo resucitó para que tengamos fe en que hay una vida después de esta vida. Amén, que después de la muerte hay una vida eterna y que Cristo nos está esperando en el cielo a todos los que podemos creer este Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle un aplauso al Señor. Es el Evangelio. Cristo nos está esperando, hermano, para que nosotros podamos estar en su presencia en aquel día. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Es el Evangelio. Y si usted quiere corroborarlo, vaya al capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo enseña y dice, este es el Evangelio que yo recibí. Este es el Evangelio que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo, conforme a las Escrituras, fue sepultado. Que Cristo, conforme a las Escrituras, luego resucitó. Amén. Y por ese Evangelio nosotros, amén, si creemos, tenemos la salvación. Si retenemos hasta el fin lo que hemos recibido. Paz de Cristo. Ese es el Evangelio. Ahora, el Evangelio tiene un poco más de detalle. Amén. Algunas cositas más que hay que entender. Amén. El Evangelio es muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Ahora, el creyente tiene que unirse también a Cristo. También tiene que morir como Cristo, tiene que ser sepultado como Cristo y tiene que resucitar como Cristo. Uno tiene que unirse a ese Evangelio, amén, tiene que identificarse con Cristo. Ese es el Evangelio. Cristo lo hizo primero por nosotros, pero nosotros tenemos que identificarnos con Cristo. Morir, ser sepultado y resucitar. Amén. ¿Y cómo es eso entonces? ¿Cómo podemos, acaso tenemos que ser crucificados nosotros también? Amén. No, sino que tenemos que hacer una identificación con la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Hechos 2:38 es el Evangelio resumido en un versículo. Amén. El Evangelio es, hermanos, encontramos el Evangelio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 Evangelios. Amén. Usted tiene que leer todos los 4 Evangelios para saber el Evangelio. Ahora, ¿usted quiere el Evangelio resumido? Amén. Usted sabe que hay cosas que son resumidas. Amén. Uno puede leer todo un libro completo, pero también puede usted leer un resumen. Bueno, ¿cuál es el resumen del Evangelio? Amén. Una vez que usted ya conoce Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El resumen del Evangelio está en un versículo solo. Ese versículo es Hechos 2:38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Amén. ¿Y cómo puede ser posible esto? ¿Eso es el Evangelio? Si el Evangelio dice que Jesús vino al mundo, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó por nuestros pecados, es el Evangelio. ¿Y cómo Hechos 2:38 es el Evangelio resumido? Porque, ¿saben por qué? Porque Pedro predicó y dijo en el día de Pentecostés: estos no están ebrios como ustedes piensan que están, porque son recién las 9 de la mañana. Esto es, dice la palabra de Dios, el profeta Joel dijo que en los postreros días Dios enviaría el Espíritu Santo. Y comenzó Pedro a predicar la palabra de los judíos. Y dice que en un momento dijo: ustedes mataron al dador de la vida, al que Dios había escogido como Cristo y Señor. Y dice que los judíos se
compungieron, entendieron su pecado y dijeron: varones, ¿qué haremos ahora para ser salvos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Un aplauso al Señor. Ese es el Evangelio resumido en un versículo. Hechos 2:38. Hechos 2:38 es el Evangelio en un versículo. Ahí tiene el resumen. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree eso, pastor? Diga alguno. ¿Qué tiene que ver eso? Porque Pedro dijo: arrepentíos. El arrepentimiento es la muerte del cristiano. Dijimos que Cristo murió y el cristiano tiene que identificarse con Cristo, tiene que morir. ¿Cómo muere? Arrepintiéndose de sus pecados. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el arrepentimiento es muerte. El cristiano se identifica con Cristo en el Evangelio. Amén. Así como Cristo murió, el cristiano, cuando se arrepiente, muere al mundo, muere al pecado. Cristo fue sepultado, dice la palabra. ¿Cómo es sepultado el cristiano? La Biblia dice que somos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Cristo fue sepultado en la tumba ahí en Jerusalén. Nosotros somos sepultados cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y cuando salimos de las aguas, hermano, también así como Cristo salió a una vida nueva, eterna, así también el cristiano cuando sale del agua, sale para vivir una vida nueva. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor, hermano, alábele. Cuando sale del agua es para una vida nueva. Se supone que cuando alguien es bautizado es porque ha entendido que se ha arrepentido de sus pecados, que ha muerto al mundo, que ahora va a seguir a Cristo, que su viejo hombre murió debajo del agua, y se supone que el cristiano cuando sale del agua dice: bueno, ahora salí del agua y voy a vivir una vida nueva en obediencia al Señor. Ya tiempo viví en el pecado, ya tiempo viví para el mundo, ahora ya me bauticé, ahora resucité, tengo una vida nueva para vivir conforme a la voluntad del Señor. Y cuando uno es bautizado, hermano, luego recibe el Espíritu Santo, y eso también es la vida nueva, recibir el Espíritu Santo, y se habla en lenguas espirituales como le da el Espíritu para que hable. Pero el punto, hermano, es que hay que vivir una vida nueva. Amén. Esa es la idea del Evangelio. La idea es que entre, amén, un pecador al agua y que salga del agua un santo. Amén. Un pecador entra al agua y sale un santo del Señor. Alguien que se consagra su vida. Esa es la idea. Pero muchas veces ha pasado que dijo alguna vez un predicador, amén, entró un pecador al seco y salió un pecador mojado después del bautismo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hay arrepentimiento. Es decir, es pecador, se quiere bautizar, se bautiza, pero después sale del agua mojado, pero sigue en pecado, sigue viviendo su vida de... Esa no es la idea del Evangelio, es una vida nueva. Cuando uno sale del agua dice: ya mi vida es para Cristo, ya mi vida se la entregué a Cristo porque Él me ha dado una nueva oportunidad de vida eterna por el Evangelio, paz de Cristo. Entonces, hermano, lo que digo es que es necesario explicar bien el Evangelio a la gente. La gente tiene que entender el Evangelio. Cuando predicamos tenemos que decirle a la gente, amén, sea un vecino, sea quien usted le predica, dígale: existe el cielo y existe el infierno. Todos somos pecadores, dígale usted a la gente. Todos, yo también soy pecador, porque nadie es perfecto, solamente Dios. Todos somos pecadores, todos merecemos ir al infierno porque existe el infierno. Pero Cristo vino a dar su vida por ti y por mí también, y por todos los que creen en su nombre. Y si tú te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo y te bautizas en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra, el Señor, no importa cuáles sean tus pecados, Él te perdona y te va a dar la vida eterna, te va a salvar del infierno y vas a ir a su presencia para siempre. ¿Cuánto dicen amén, hermano?
Denle un aplauso al Señor. Ese es el evangelio explicado claramente. Gloria a Dios. Entonces, hermano, lo que quiero decir es que Dios quiere que salgamos a predicar la palabra, que le expliquemos a la gente claramente el evangelio. Ese es el mensaje claro. Es el mensaje que Cristo predicó. Si usted no me cree, vaya a la Biblia y usted lea cuando Cristo salió a predicar, ¿qué decía Cristo? Cristo decía: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Ese fue el mensaje de Cristo. Amén, que es el primer ejemplo que tenemos que tomar si queremos predicar la palabra. Cristo mandó, lo primero que dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Sálvense, arrepiéntanse y hagan lo que tengan que hacer para salvarse. Ese es el evangelio claro. Entonces, hermanos, lo que quiero decir con todo esto es que usted puede ser buen vecino, usted puede saludar a la gente muy amablemente, usted le puede decir a la gente: Dios te ama, pero ese no es el mensaje claro. La gente no entiende el mensaje así. A mí me decían todos los días: te tenés que bautizar porque si te morís así te vas a ir al infierno. Todos los días me decían este mensaje y muchas veces yo no hice caso a este mensaje, pero un día, hermano, ese mensaje comenzó a brotar en mi corazón, y el día que yo me sentí en peligro de muerte, ese día no me acordé ni del trabajo, ni me acordé del dinero, no me acordé de los días pasados de la felicidad. Me acordé que la voz que me decía todos los días: si no te bautizás, te vas a ir al infierno porque no estás bautizado y Cristo te quiere perdonar tus pecados. Ese día que estaba mi vida en peligro, me acordé, hermano. Yo dije: Señor, si me sacás de acá, yo voy y me voy a entregar a ti. Me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y Dios me salvó y me vine y me bauticé en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Den un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué es esto, hermano? Porque me predicaron claramente. Porque me dijeron, hermano, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Paz de Cristo, hermanos. Entonces tenemos que dar el mensaje claro. Tenemos que dar el mensaje preciso a la gente. El evangelio tiene que ser claro, el mensaje tiene que ser entendible a la gente. Digámosle que existe el infierno, que existe el cielo, que todos somos pecadores porque todos hemos pecado alguna vez, y la única forma de salvarnos es si nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y le servimos al Señor. No es lo mismo, hermano, estar bautizado en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque no es lo mismo. Ya estamos dando un mensaje que no es el correcto. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Jesús mandó un día, dijo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y desde ahí muchas iglesias lo que hacen es, cuando bautizan a alguien, dicen: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús no dijo que repitan eso. Jesús no mandó a los discípulos: repitan esto. No. Jesús dijo: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No dijo que repitan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo: bauticen en el nombre. Porque Padre no es nombre. Amén. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. Yo soy Padre, yo soy Hijo, también soy pastor, y no me llamo ni pastor, ni padre, ni hijo. Tengo un nombre. Así que Jesús dijo: bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro en el día de Pentecostés cuando predicó? Dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahí está el nombre, porque es el nombre del Salvador, es el nombre del que dio su vida por nosotros, es el nombre del que pagó por nuestros pecados, es el nombre del que va a venir por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Den un aplauso al Señor. Aleluya. El bautismo, hermanos, el evangelio es eso. El evangelio es saber que Cristo vino, murió por nosotros, fue sepultado, amén, resucitó, y si nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, entonces tenemos perdón de pecados y una oportunidad de vida eterna. Pero si no explicamos bien el evangelio, la gente se pierde. Entonces hay gente que dice: explica bien. Bueno, te explico que hay un cielo y hay un infierno si te arrepentís y te bautizás. ¿En qué bautismo? En cualquiera. No, no es en cualquiera. Ahí ya está mal el mensaje.
Si te bautizás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, está mal, ese no es el mensaje. El mensaje es en el nombre de Jesucristo. Es el mensaje del Evangelio. Tenemos que explicar bien el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Repito, porque si la gente no entiende el mensaje, viene el malo y arrebata el mensaje y se lo lleva. Y la gente no sabe lo que perdió. La gente ni se enteró lo que el diablo le llevó. Amén. Y va a venir ahí y le va a decir, ¿hablaste con fulano? Sí, hablé. ¿Y qué te digo? Ah, no sé, no entendí nada. Y ni sabe lo que perdió. Perdió la vida eterna. Porque no lo ha entendido. Porque el diablo se lo robó. Entonces, hermano, la gente tiene que entender el mensaje. Tómese un tiempito, hermano. Amén. Tómese 5 minutos y dígale a usted, aunque usted quiera, su papá, su mamá, su vecino, su hermano, amén, el almacenero, amén. Tómese su tiempo, dígale, ¿me permitís 3 minutos que te voy a dar un mensaje, algo que Dios quiere que te diga? O como usted se quiera presentar, pero usted dígale, necesito 3 minutos para explicarte algo. Si la gente le dice que sí, entonces usted dígale el mensaje verdadero, completo, para que la gente entienda lo que usted le está diciendo. No digo que lo va a creer en el momento, pero al menos lo va a entender. Y si lo entiende, quizás esa palabra comience a brotar y comiencen a creer en el nombre de Jesucristo y se salve su alma. Algunos creen inmediatamente, otros, como me pasó a mí, creen con el tiempo, pero creen porque le habían explicado bien. Paz de Cristo. Si uno puede, hermanos, rechazar el mensaje en el momento, puede decir, bueno, a mí no me interesa, yo quiero seguir mi vida, puede ser, pero lo entendió claramente. Ahora que lo rechace es una cosa, pero si lo entendió, hermano, en algún momento se va a acordar. Alguna noche, en algún problema, una dificultad, se va a acordar esa palabra porque la entendió. Amén. Y Dios permita que pueda creer con todo el corazón y entregarse a Cristo y salvar su alma. Es necesario explicar bien el Evangelio, hermano. Por eso digo, si usted ama a alguien, al menos, por lo menos, usted tiene que explicar bien a la gente que ama. Por lo menos a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su familia, a sus amigos. Usted tiene que tomar 3 minutos y decirle, déjame que te explico una cosa. Y explicarle bien lo que existe el cielo, el infierno, Jesucristo el Salvador, el bautismo para perdón de pecado en el nombre de Jesucristo. Y una vez que le explica eso, usted ya está libre porque usted ya le explicó el mensaje. Y después está en cada uno su corazón si va a aceptar o no. Amén. Pero necesitamos explicar bien el Evangelio. Punto número 2. Es necesario explicarlo en todo tiempo y lugar. En todo tiempo y lugar es necesario explicarlo el Evangelio. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes, es decir, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. ¿Qué está diciendo acá la palabra de Dios? Está diciendo, hermanos, que cuando hay que predicar, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cuántos tiempos hay? Solamente hay 2. Está el tiempo y está el fuera de tiempo. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, predicar siempre, ¿sí? Cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno también igual predicar. Porque ese es el mensaje que la gente necesita escuchar y entenderlo para que tenga una oportunidad de salvar su alma. Alguien dirá, bueno, en el culto puedo predicar, en una campaña puedo predicar, en un día de evangelismo puedo predicar. Eso es a tiempo. Amén. Y fuera de tiempo, ¿cuándo es? Cuando uno está quizás en la cancha, cuando uno está en el shopping, cuando uno está en la peluquería, cuando uno le invitan a tomar unos mates. Eso es fuera de tiempo. O sea, no parece que fuera un tiempo oportuno, pero aprovecha y ahí nomás comienza a predicar la palabra al que no lo sabe. Entonces la palabra dice a tiempo y fuera de tiempo. Cuando es momento y cuando no es momento. Y a veces la gente se puede enojar. No, ¿cómo ahora me venís con esta palabra? ¿Sí? Ahora me querés predicar. ¿Es fuera de tiempo? Bueno, igual predicar. Porque la gente en un momento va a recordar esa palabra. Y como dice la palabra de Dios, en todo momento hay que insistir predicando el Evangelio para que la gente pueda creer, hermano. ¿Cuántos dicen amén?
Porque mucha gente que estamos acá en la iglesia, hermano, estamos porque hay gente que nos repetía el evangelio siempre. Amén. Porque hay gente que decía, siempre me predicaba, siempre me decía, y siempre me lo encontraba y me volvía a decir que vaya a la iglesia, que me tenía que bautizar, y por eso algunos vinimos acá, porque hubo gente que hablaba a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces recibimos la palabra de Dios de esa forma. Así que, hermano, si usted quiere cumplir con la palabra de Dios, predique a tiempo y afuera de tiempo. Amén. Explique bien el evangelio. Predique en todo tiempo y lugar. Amén. En todo tiempo y lugar. Donde usted vea la oportunidad, hermano, predique a alguien. Amén. Y sobre todo, hermano, le doy un consejo. Ármese. De hecho, miren, acá tengo el consejo. Acá algunos saben de lo que estoy mostrando. Acá, hermanos, este es el evangelio reducido, amén, o explicado brevemente. Es un poquito más que Hechos 38, pero es brevemente. Si usted lo memoriza esto, amén, usted agarra a cualquier persona que le aparezca la situación y usted le dice, ¿me permitís 2 minutos? Y usted le puede decir evangelio una vez que usted más o menos lo aprende. Paz de Cristo. Porque necesitamos predicar la palabra, explicar bien y en todo tiempo y lugar. Porque ese es el mandamiento que nos dio el Señor. Alabado sea Jesús. Eclesiastés 11:6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. En otras palabras que dice aquí Eclesiastés, sembrar a la mañana y sembrar a la tarde. Amén. No digas elijo uno porque no sabes cuál es el mejor. En otras palabras, salí a predicar, hermanos. Si es de mañana, predicar. Si es a la tarde, predicar. Sembrar la semilla, dale evangelio, explicar el evangelio a la gente, aunque sea una vez en la vida, predicar el evangelio a la gente. Quizás si es tu pariente le vas a poder predicar muchas veces. Quizás si es un amigo tuyo le vas a poder predicar muchas veces. Pero ¿qué pasa con la gente que no conoces? Le podés predicar al menos una vez. Amén. Yo recuerdo que a mi familia una vez, hermanos, estábamos ahí yendo a la casa de mi suegro. Íbamos de vez en cuando a compartir ahí la cena. Amén. Y un día yo le dije a toda la familia, le dije, necesito que me escuchen 2 minutos. Amén. Y estaban todos mi suegro, mi suegra, mis cuñados, las novias, los chicos, estaban todos ahí, había como 15, 20 personas. Y le dije, ¿me pueden escuchar? ¿Me dan 2 minutos para que yo diga algo? Sí, me dijeron. Y ahí les di el evangelio. Y les expliqué a toda la familia. Amén. Y le hablé lo que le digo ahora. Del infierno, del cielo, del bautismo en nombre de Jesucristo. Y yo sé que esa gente, hermano, no sé si les puedo explicar otras veces más, pero sé que les di el evangelio. Y yo ya no soy responsable de esas almas. Porque los cristianos somos responsables de las almas de la gente. ¿Usted sabía eso? Usted es responsable de sus vecinos. Si su vecino no sabe el evangelio, usted es responsable. Si su familia no sabe el evangelio, usted es responsable, porque Dios nos dio a nosotros para que hablemos la palabra. Entonces, si alguien no predica el evangelio, es culpable delante de Dios de esas almas que se pierden. Por eso yo a mi familia les hablé a todos y dije, esto es lo que dice la palabra de Dios. Una vez que yo les prediqué, hermanos, amén, algunos vinieron, paz de Cristo. Pudimos bautizar, amén, a mi suegra, pude bautizar a un cuñado mío, amén, y otros estuvieron ahí, pero sí pude bautizar un par de ahí. ¿Por qué? Porque un día les di la palabra a todos, paz de Cristo. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ganar la gente, pero por lo menos no ser responsable de esas almas, y tenemos que dar el evangelio y predicar la palabra. Amén. Y el último punto, hermanos, de la importancia de entender el mensaje de Dios. Es necesario explicar el evangelio con fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay que explicar el evangelio con fe, porque la fe, hermano, se transmite. La fe, hermano, es como un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto. Es como una onda que se transmite, una onda de radio, ¿sí? Se transmite de un lugar y llega a otro, ¿no?
no se puede ver, pero se transmite, paz de Cristo. Si usted tiene fe, entonces cuando usted predica la palabra, usted va a inspirar fe en la gente que está escuchando y quizás esa gente mayormente va a sentir el impacto de la palabra y esa palabra va a comenzar a brotar en un momento, porque usted predica con fe. Entonces, hermano, no prediquemos este mensaje como que estamos robando a alguien. No prediquemos este mensaje como que estamos estafando a alguien. Hay estafadores, hermano, que no tienen ninguna vergüenza de decir lo que están diciendo. Y hablan de su engaño con tal convicción que la gente cree y la gente se deja robar por los estafadores, aunque están haciendo una mentira. Amén. Hay estafadores que engañan, amén, con tanta convicción que la gente se deja engañar o queda engañada porque esta gente habla con convicción en la mentira. Paz de Cristo. Y un día hay una historia que quizás usted la conoce. Había un predicador en un lado de la calle y había un mago del otro lado de la calle. Amén. Y un día, y la gente estaba llena donde estaba el mago haciendo sus artes, sus trucos. Amén. Y el predicador estaba solo ahí con su púlpito del otro lado, no había gente. Y el predicador se enojaba y un día le dice al mago, le dice: a mí lo que más me pone mal, lo que más me decepciona es que yo tengo la verdad y acá la gente no me quiere escuchar. Y vos que estás mintiendo, acá está lleno de gente. Y el mago le dijo: ¿sabes lo que pasa? Es que yo hablo de la mentira y como si fuese verdad, convencido. Y vos hablas de la verdad como si estuviese mintiendo con vergüenza. Por eso la gente no viene. Por eso, hermanos, cuando predicamos la palabra, tenemos que predicar con fe. Tenemos que decirle a la gente con ganas, con fe: Cristo te va a perdonar, Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere dar una nueva oportunidad. Aprovecha esta oportunidad que Dios te da, porque Él es el Todopoderoso. Él te quiere salvar, Él te quiere cambiar la vida, pero tenés que predicarle con fe a la gente, hermano, no dudando, no con vergüenza, no con voz bajita, amén, temblorosa, no, porque tenemos una palabra grande, poderosa de salvación, y este evangelio que nosotros tenemos nos respalda el Señor. No es nuestro mensaje, hermano, es el mensaje de Cristo. Así que prediquemos este mensaje con fe y la gente va a comenzar a creer en la palabra del Señor cuando tú le prediques con fe, con decisión y con ganas, porque este mensaje es digno de ser predicado y de ser creído. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle un aplauso al Señor, hermano, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y termino con esto, hermanos, la importancia de entender el mensaje de Dios, la importancia de entender el mensaje de Dios. Amén. Como dijimos, es necesario explicar bien el evangelio, es necesario explicarlo en todo tiempo y lugar. Y como dije, es necesario explicarlo con fe. Y este versículo les dejo como último versículo. Hechos 14:1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, Pablo y Bernabé, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué creyeron? Porque hablaron de tal manera. ¿Y cuál es esa tal manera? Hablaron la palabra con fe, hablaron la palabra con fervor, hablaron la palabra con ganas, amén, a la gente, y sobre todo hablaron claramente el evangelio. Entonces, hermanos, cuando predicamos con fe, cuando predicamos claramente, cuando predicamos con fervor, hermano, apasionado, la gente también va a percibir lo que nosotros creemos y la gente va a recibir el mensaje. Pero es importante que la gente entienda el mensaje para que el diablo no le robe ese mensaje. Amén. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, en este día el Señor quiere que nos preparemos para hablar este gran mensaje a mucha gente. Yo te pido que te pongas de pie en el nombre de Jesús, porque Dios te llamó como mensajero de su reino. Dios no nos llamó aquí para ocupar bancos solamente. Dios no nos llamó aquí, hermanos, para solamente estar entretenido con la palabra. Nos llamó para ser soldados de Jesucristo. Nos llamó para predicar el evangelio. Amén.
Y en el nombre de Jesús vamos a preparar para adorar al Señor, hermanos, para que enseguida vamos a pasar al altar. Pero quiero que entienda esto, hermano. Dios nos llamó para que seamos embajadores de Cristo, para que prediquemos el evangelio a la gente. Amén. Hay gente que quizá va a tomar este mensaje de hoy y va a decir: voy a ganar gente, voy a hacerlo como dice la palabra, voy a hablar claramente del mensaje, voy a tomarme en todo tiempo dar el mensaje, voy a hablar con fe el mensaje, y Dios le va a dar muchas almas para ganar. Amén. Usted puede ganar muchas almas. Y no se preocupe si no es familiar suyo. Usted predique, hermano, a todos, y su familia va a llegar cuando sea el momento. Usted ya lo sembró, usted ya le predicó, si es que ya le predicó a su familia, ya van a llegar. Pero usted predique a todos los que Dios tiene preparado para que usted los pueda cosechar esas almas. Amén. Una palabra que yo siempre repito, hermano, que me gusta mucho es cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar a las ciudades, dijo: ustedes vayan a todas las ciudades a predicar el evangelio. Jesús les mandó para que hagan eso. Amén. Y en el momento que ellos fueron a predicar a las ciudades, dice una palabra muy importante. Amén. Que ustedes cuando la busquen, léala y entienda esto. Jesús dijo: bueno, vayan ustedes allá, a todas esas ciudades que yo les voy a mandar, a esos pueblos, prediquen a la gente. Cuando él los envió, dice que al momento Jesús fue a las ciudades de sus discípulos, donde estaba su familia, a predicar el evangelio. ¿Sí? En otras palabras, como que Jesús te dice: anda a la otra cuadra, que yo me quedo en tu casa para hablar a tu hijo. Anda a la otra cuadra, que yo me quedo para hablar con tu hija, yo le voy a predicar. Vos anda para allá, yo me encargo de tu familia. Así que, hermano, no te preocupes por tu familia, pedí por tu familia, habla de tu familia, pero predica a toda la gente, que mientras que vos prediques a la gente, Jesús se encarga de tus hijos, Jesús se encarga de tu familia. Pero predica este mensaje así, que sea entendible para la gente, el evangelio completo. Amén. Como dije recién, aprendelo, resumilo, hacelo corto, que te lleve 2 minutos explicarlo, pero dalo claramente a la gente. Predicalo en todo tiempo y predicalo con fe. Y que el Señor haga en estos días, en este tiempo, hermanos, a todos los que estamos acá, todos los que escuchan el mensaje grabado, que están escuchando por Zoom, que hoy sea un día diferente y Dios nos dé entendimiento de que Dios quiere que tengamos una pesca milagrosa. Dios quiere que tengamos una pesca grande de almas. Amén. Pero hay que hacerlo de esta manera porque el mensaje es importante y la gente necesita entender el mensaje. Que le hablemos claramente el mensaje. En un momento ese mensaje va a comenzar a brotar. Algunos a usted le va a predicar, inmediatamente van a creer, van a entender y van a venir rápidamente, porque así también sucede. Otros quizás tarden más, pero creemos que Dios va a hacer crecer ese mensaje porque usted le habló claramente a la gente. No tenga vergüenza, hermano. No le robamos a nadie, no estafamos a nadie. Estamos queriendo salvar las almas. No tenga vergüenza. Háblele con autoridad, porque usted es un embajador, una embajadora de Cristo para salvar las almas. En el nombre de Jesús yo te invito, hermano, que puedas pasar aquí al altar si lo deseas, para que el Señor te dé esa pasión por predicar, para que el Señor te dé esa pasión por dar el mensaje claramente a la gente. Hablaré con claridad a la gente, que sepa lo que es, que existe el infierno, que existe el cielo, que somos pecadores, pero que también Cristo murió por nosotros y Él nos quiere perdonar a los que se bautizan en el nombre de Jesucristo. Hay una oportunidad, hermano, hay una oportunidad.